Pi Network. ¿Hasta dónde subirá Pi el 14 de marzo de 2025? La industria de las criptomonedas ha sido testigo del auge y caída de numerosos proyectos. Tras 6 años de desarrollo, Pi Network finalmente ha lanzado su propia criptomoneda. Pi entró en el mercado con gran repercusión, aunque sufrió una fuerte caída tras su lanzamiento. Sin embargo, el precio del activo se ha recuperado y ha alcanzado un nuevo máximo histórico de $2,98 el 27 de febrero. La gran pregunta ahora es si este altcoin mantendrá su impulso alcista y seguirá subiendo en los próximos meses. Pi comenzó con un precio inicial de $0,61 y en menos de una semana logró acercarse a la marca de los $3. Durante los últimos 7 días, el altcoin ha experimentado una subida de casi el 200%. No obstante, en las últimas 24 horas, Pi Network ha sido arrastrado por la tendencia bajista general del mercado y ha retrocedido hasta los $1,99, registrando una caída del 25%. Si bien Pi sigue siendo una criptomoneda relativamente nueva, muchas plataformas de intercambio todavía son escépticas sobre su cotización. Sin embargo, según datos de Binance Square, el 86% de los votantes de la comunidad han apoyado su inclusión en el exchange. En la encuesta, que comenzó el 17 de febrero, se registraron más de 294.000 votos. Aún así, esto representa solo el 0,12% de los 250 millones de usuarios de Binance. Según datos de CoinCodex, Pi podría experimentar una gran subida en marzo de 2025. Las estimaciones sugieren que el activo podría alcanzar un máximo de $8,23, lo que supondría un aumento del 290% respecto a su nivel de precio actual. El precio medio de negociación durante ese mes podría situarse en $4,89, mientras que el precio mínimo se proyecta en $2,41. El precio de Pi ha caído por 3 razones principales. Extensión del periodo KUC. Los desarrolladores han pospuesto por tercera vez el periodo de Know Your Customer, o KYC, hasta el 14 de marzo de 2025. La decisión busca permitir que más pioneros migren sus tokens al mainnet. Retraso en la cotización en Binance. Aunque la cotización de Pi en Binance sigue sin confirmarse, la comunidad ha votado mayoritariamente a favor de su inclusión en la plataforma. Debilidad general del mercado cripto. La caída del precio de Pi también se ha visto afectada por la incertidumbre en el mercado debido a las nuevas tarifas impuestas por Donald Trump. A pesar de la reciente caída, hay varios factores que podrían impulsar una recuperación del precio de Pi cotización en Binance y otros exchanges importantes. Se espera que Pi pueda ser listado en Binance y en plataformas como CoinEx, lo que aumentaría su liquidez y volumen de negociación. Mayor adopción comercial. Algunos comerciantes en China, Vietnam y Corea del Sur han comenzado a aceptar Pi como medio de pago, lo que podría ayudar a su adopción masiva. Impulso por la cumbre cripto de Trump. El Crypto Summit, impulsado por Donald Trump, y su plan para crear una reserva estratégica de criptomonedas también podrían beneficiar a Pi. Aunque parece una posibilidad remota, si Pi fuera incluido en esta reserva, su relevancia en el mercado se dispararía. Antes del lanzamiento del mainnet, los Pi.io solo eran representaciones especulativas del token real. La gente los negociaba con precios que oscilaban entre $50 y $300, basándose más en expectativas que en valor real. Pero todo cambió el 20 de febrero a las 8 de la mañana UTC, cuando Pi Network lanzó su mainnet abierta. Según datos de CoinMarketCap, Picoin debutó en exchanges como OKX, BitGet, HTX y Gate.io, con un precio inicial de $229 y un volumen de negociación de $1.000 millones. Se estima que se han migrado 6.000 millones de tokens, lo que sugiere una capitalización de mercado de entre $12.000 y $14.000 millones. Muchos pioneros que minaron Pi de forma gratuita han comenzado a vender sus tokens rápidamente, provocando un fuerte descenso en el precio. El valor de Pi cayó hasta $73,7 en pocos días, y luego se estabilizó en torno a los $1,60 a $2. Este comportamiento refleja la clásica montaña rusa del mundo cripto, donde los grandes sueños suelen enfrentarse a la realidad del mercado.
Mientras muchos intentan entender la diferencia entre los IOU y los tokens reales de Pi, el llamado grupo GCB ha impulsado la idea de que el precio real de Pi debería situarse en $314.500. A pesar de estas afirmaciones, el mercado sigue determinando el precio de Pi en función de la oferta, la demanda y la liquidez disponible. Con la creciente adopción, la posible cotización en Binance y el apoyo de una comunidad sólida, muchos criptomaníacos creen que Pi podría superar la barrera de los $3,14 en los próximos meses. Sin embargo, como siempre en el mundo cripto, el mercado es impredecible y solo el tiempo dirá si Pi puede cumplir con las expectativas de sus pioneros.